El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto? Ellos le contestaron: sí. Él les dijo: ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siente un momentico. El Evangelio de hoy, San Mateo 13, del 47 al 53. Nos sigue hablando del reino de los cielos, ese que usted y yo tenemos que anhelar, tenemos que buscar con toda nuestra fuerza. San Mateo 13, 47 al 53. Y hoy el Señor dice: ya verás si buscan o no buscan el reino de los cielos, no se maten la cabeza. Al final yo me encargo. Haré como el pescador, agarran los peces buenos a un lado y los otros los tiramos, los botamos. Escuchen. El reino de los cielos El reino de los cielos, el tesoro del reino de los cielos. se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno de las canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Aquí está la clave. ¿Trae la lupita? ¿Me quedó? Aquí está. No, aquí está la lupita. Que me haya quedado. Así sucederá al fin del mundo. Véanlo, hermanas, véanlo. Y yo quiero estar preparado, pero yo no quiero estar preparado solo, yo también quiero que ustedes estén preparadas. Porque esto es palabra de Dios. Así nos dijeron nosotros y nosotros lo creemos. Así sucederá el fin del mundo. ¿Qué pasará? Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos. A las monjas malas y a las monjas buenas, a los curas malos, a los curas buenos, a los obispos malos y a los obispos buenos, porque en la viña del Señor hay de todo. Hay trigo y hay cizaña. Y cuando dijeron, ¿quiere que matemos la cizaña? Digo, no. Al final yo me encargo de eso, de que crezcan juntos. Por eso siempre tiene que haber monjas malas y monjas buenas. El detalle es estar en el grupo de los buenos. Ahí está el detalle. Porque siempre habrá, siempre. Eso no puede dejar de existir. Ni aquí, ni en ninguna parte. Es necesario. Lamentablemente, ¿para dónde irán los malos? Para arrojarlos en el horno ardiente. Que llamamos el infierno. ¿Ustedes quieren ir para allá? Váyanse.
Yo no quiero irme para allá, yo no. Pero si ustedes no quieren ir para allá, entonces tómense en serio lo que Dios nos dice en su palabra. Vamos a comenzar a vivir de fe. No una fe superficial, yo creo en Dios y ya. No, porque eso hasta el mismo diablo cree en Dios. El mismo diablo cree en Dios y tiembla, dice Santiago 2:19. El diablo cree en Dios y tiembla. Pero el diablo no le obedece a Dios. No cree en su palabra, no le hace caso a su palabra. La diferencia entre el diablo y nosotros, el diablo cree en Dios, nosotros creemos en Dios. El diablo no le hace caso a Dios y nosotros sí le hacemos caso a Dios. Pero el que no quiera hacerle caso a Dios, tranquilo, al final, a los buenos para un lado y los malos para el otro lado. ¿Y quién es el que decide y quién es el que dice quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ¿Los políticos? No. ¿Los jueces de la tierra? ¿Los jueces de Venezuela? No. Peor todavía. Es el juez de vivos y muertos, el Señor. Él es el que dice quiénes son los buenos y quiénes son los malos. ¿Y cómo sabemos quién es bueno y quién es malo? Él en su palabra nos lo advierte. Por ejemplo, miremos 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. Estamos hablando del reino de los cielos, de los peces que entrarán al cielo y de los peces que serán tirados al fuego. Pero es que la Biblia es muy coherente, se complementa, es como un rompecabezas que se va armando. 1 Corintios 6, 9. ¿Ignoran que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Se acuerdan? El reino de los cielos se parece a una red, donde hay buenos y malos. Bueno, ¿otra vez? ¿Cómo es? ¿Ignoran que los... Ignoran. Si lo ignoran, hasta hoy lo ignoran, porque hoy está en el Evangelio, que unos para allá y otros para acá. Ignoran que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Y cuáles serán los injustos? Vamos a ver. No se hagan ilusiones. No se engañen, monas. No se hagan ilusiones. Ah, no, porque yo soy monjita, porque tengo un traje blanco, ya voy directa con ti, ropa y zapatos para el cielo. Pues que no es así. No, porque yo soy cura ya. No, en el infierno tiene que haber bastantes curas. Bastantes monas y bastantes obispos. Porque somos los que más conocemos de Dios y los que deberíamos creer más. Y al que más se le da, más se le exige. Dale. ¿No qué? No se hagan ilusiones. Ni los inmorales. Ni los inmorales. ¿Saben qué significa inmorales? Los que van en contra de la moral. Los que van en contra de la moral. Los que dicen que la moral no importa. Van tirando la moral a un lado. Esos son los peces que son tirados al fuego. Se sacan de allí, pero se tiran al fuego. Ni los idólatras. Los que tienen otros dioses. Los que tienen otros dioses. Los que cambian a Dios. Los que no tienen en su corazón a Dios. Los que no aman a Dios con la mente, el corazón, el alma y todo el ser. Los que tienen a Dios de último. Y en primer lugar, a otras cosas, a otras personas. Y Dios en un último lugar. Y puede ser que ustedes sean religiosas y yo cura y podamos tener a Dios en último lugar. Eso es posible. Los idólatras. Pero también podemos ser idólatras creyendo en un Dios chiquitico. Cuando nosotros vamos a orar y comenzamos a tener una imagen de Dios, me hago una imagen de Dios, eso es un ídolo. Cuando yo me hago una idea de Dios, eso es un ídolo. Dios no es una idea, Dios no es una imagen. Cuando yo hago como San Agustín que decía, lo mejor que yo puedo tener, la idea más clara o el pensamiento más claro que yo puedo tener de Dios es saber que no cabe en mi mente, que no puede ser abarcado por mi mente. O lo que le decía a Moisés, yo soy el que soy. ¿Qué significa yo soy el que soy? No puedo ser abarcado por ningún nombre.
Porque no puedo ser limitado, no puedo ser abarcado por ninguna mente. Yo soy el que soy, punto. He dicho, caso cerrado. Así de sencillo. No busquen más, dobleguen la razón. Existe Dios y yo no lo puedo abarcar con mi mente, está por encima de mi mente. Pero ¿cuántas veces tenemos la imagen de un Dios chiquitico? De un Dios incapaz de. Un Dios incapaz de. Yo digo que esta pandemia que acabó de pasar fue una prueba de ver que los cristianos no tenemos fe y tenemos un ídolo, un Dios chiquitico. El Dios de los cristianos era más pequeño que un tapaboca, tenía más capacidad un tapaboca, lo podía defender más un tapaboca que el Dios de los cielos. ¿En qué Dios creían? En un ídolo. La vacuna, a pesar de que muchos se vacunaron y morían, y a pesar de que no era segura, era más poderosa que el Dios en que los sacerdotes creen y las monjas creen. Dígame si no es un ídolo. Estamos creyendo en ídolos. No estamos creyendo en el Dios grande y poderoso. Yo creo que la crisis que hay en el mundo es crisis de fe. La pandemia demostró que hasta los curas y los obispos tienen crisis de fe. Al punto que ya pasó esto y se dieron cuenta que todo fue un engaño, que todo fue una mentira, que todo fue nos metieron gato por liebre, nos cerraron las iglesias, gente se murió sin confesión porque los curas estaban encerrados y no podían confesar. Y todavía no se dan cuenta que fue un engaño y que dudamos de Dios y que no confiamos en Dios. Todavía la oscuridad es tan grande que no abrimos los ojos. Y nos engañaron. ¿Por qué? Porque siempre estamos con la razón. Pero si confiamos en Dios y se muere la gente por culpa de nosotros, confiemos en los doctores. No, es que los doctores sí son más que Dios y saben más que Dios. Y tenemos que confiar en los doctores. Confiar en los doctores. Pregunto, ¿quiénes son los que están matando a los niños en el vientre de la madre? Los doctores. ¿Quiénes son los que le están diciendo a las madres, hay que abortar, a ese hay que abortarlo, es una mala abortar, venga y lo aborto? ¿Quiénes son? Los famosos doctores. ¿Quiénes son los que practican la eutanasia y están mandando a matar a la gente? Los doctores. ¿Quiénes son los que están atafando a la gente con la salud y le están robando la plata y le van y no los curan, sino más bien practican mal o los van robando y que se mueran y no le importa? Los doctores. Y dice, vamos a confiar en los doctores. ¿En qué doctores? En los que no tienen moral, en los que no creen en Dios, en aquellos que juraron dar vida y procurar la vida y no les importa. Los doctores, ¿y por qué no creen en Dios? ¿Y por qué no confían en Dios? Los mismos doctores decían, eso no es seguro. Nosotros no nos hacemos responsables. Pero Dios sí es seguro. ¿Y dónde está nuestra fe? Si hacemos un examen, nuestro Dios es un ídolo. Tenemos una idea chiquitica de Dios, incapaz. Y yo le pregunto al mundo, ¿y por qué el Dios mío sí me libró? ¿Y por qué el Dios mío sí libró a mi pueblo de esa pandemia? ¿Por qué? Porque yo no creo en un ídolo, yo creo en un Dios vivo y verdadero, capaz de sanar, capaz de evitar la muerte o de dar la muerte si Él quiere. Es un Dios capaz de todo y tengo pruebas. Vayan a Puerto Nuevo, la primera donde yo estaba, la mitad de la pandemia, vayan a la Florida, la otra mitad de la pandemia y pregunten cuántos murieron allí y calculen con los demás. A ver si mi Dios no fue capaz, a ver si mi Dios era más pequeño que la pandemia o más pequeño que un tapaboca o más pequeño que una vacuna. Vayan y averigüen. Es aquí mismo en el Táchira, Puerto Nuevo, la Florida. Vayan. Y calculen con los otros curas que confiaban más que en Ikea, San José de Bolívar, alrededor. ¿Cuántos murieron allá? Vayan, saquen cuenta cuántos murieron en la Florida. Vayan. Hagan la prueba a ver si es verdad o mentira. Vayan a La Pedrera, Abejales, El Cantón, Puntepiedra, alrededor de mi pueblo. Y miren, calculen cuántos murieron allá y cuántos murieron aquí. Yo a las pruebas me remito. Estamos creyendo en un ídolo, un Dios chiquitico. No estamos creyendo en el Dios grande que nuestra Santa Madre Iglesia nos enseña. Que el salmista dice, tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, dile al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti.
Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda 1000 y 10.000 a tu derecha, y a ti no te alcanzará. Yo soy testigo del poder de Dios. Ese es mi Dios. En ese Dios es que yo creo. Ese fue el Dios que mis padres me enseñaron. Ese es el Dios que la iglesia me enseña. No es un ídolo. ¿Y por qué no lo creemos? Porque ese Dios está aquí, plasmado aquí, narrado aquí. Pero como no leemos las Escrituras, la iglesia cometió un pecado. Cuando tuvo que decirle al mundo que nuestro Dios era grande y poderoso y mostrarle y decirle, vamos a pedirle a ese Dios, cerraron las iglesias. Nunca se había visto en la historia del cristianismo dejar de celebrar misa, que la gente se muera sin confesión, no importa que se pierda, por miedo a morirse. Y los curas se convirtieron en doctores de cuerpo, a cuidar cuerpos, que no se mueran los cuerpos. No importa que las almas se vayan para el infierno, pero yo no lo voy a confesar porque yo no puedo confesar. ¿En qué mundo estamos? Dice que tenemos el peligro de ser idólatras, no como dicen los protestantes, tener una imagen. No, de tener un Dios falso, de tener un Dios chiquitico, un Dios incapaz de hacer nada. No dicen que los ídolos, el Salmo 115, 5, ojos tienen para ver, no ven, oídos tienen y no oyen, pies tienen y no caminan, manos tienen y no agarran, oídos y no oyen, nariz no huelen. Esos son los ídolos. Pero dígame si ese no es el Dios de los cristianos en la pandemia. ¿Para qué le iban a pedir? ¿Para qué iban a orar en la iglesia? ¿Para qué iban a hacer oración si ese Dios no nos escuchaba? ¿Para qué? Ese Dios no tenía poder para ayudarles. ¿Para qué? Y es más, tanta es la oscuridad que muchos que me están viendo a través de las redes sociales, incluso ustedes, hermanas, ¿me perdonan? Estarán pensando que yo estoy loco. Pero es la realidad. Es la realidad. ¿Cómo se explica? ¿En qué Dios creemos? ¿Entonces nos engañaron? No nos engañaron. Nos falta la fe. Y dice la Biblia, eso es tener ídolos, un Dios falso, un Dios que no existe, un Dios incapaz un Dios que no tiene capacidad de oír, no tiene capacidad de ver, no tiene capacidad de hacer nada, no tiene poder. Qué triste. En el mundo no me importa el mundo, me importan los curas y las monjas, eso es lo que me importa a mí. Que somos los dirigentes del pueblo, somos los que guiamos al pueblo. No se engañen, ni los que tienen ídolos, ¿qué más? Ni los adúlteros. Ni los adúlteros, bien lo saben ustedes. Esos son los malos que van a echar fuera, los adúlteros. No los que hayan cometido pecado y se hayan arrepentido y pedido perdón, porque sabemos que Dios les perdona, sino aquellos que no quieren salir del pecado, están instalados en el pecado. Dale. Ni los afeminados. Ah, bárbaro. No hablemos para que no nos digan que somos intolerantes. Pero ahí lo dice la Biblia, ¿no? Yo solamente estoy mostrando lo que dice la Biblia. ¿Ni los qué? Ni los afeminados. Cualquier cosa la van a condenar a usted. A mí no, porque yo no lo voy a decir. Siga. Ni los pervertidos. Ni los pervertidos, los que se pervierten, sobre todo sexualmente pervertidos. Ni los ladrones. Ni los ladrones. Bueno, los pervertidos, usted sabe que pervierten, ¿no? Mujer con mujer, hombre con hombre. Usted ya lo sabe. Los pervertidos. Ni los ladrones. Y puede ser que haya una monja que le guste a otra monja. Eso puede ser, estamos en el mundo. Pero si no reacciona, si no recapacita, si no pide perdón, si no busca de Dios,
es como esos peces que van a ser tirados al fuego. Puede ser que haya un cura que le guste los hombres, pero si no recapacita, pero si no corrige, pero si no se arrepiente, pero si no cambia, muy cura o muy obispo, porque también puede ser que haya algún obispo, así, con tu ornamento y con tu velo y con tu, ¿cómo que llama eso? Hábito. Con tu hábito, directamente para el infierno. Ah, bueno, lo dice la Biblia, ahorita lo van a ver. Perdiéndose el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de desprenderse de lo material, de lo terreno, para buscar lo celeste. Escuchen. Ni los ávaros. Avaros. Ni los ladrones, ni los avaros. Bueno, los ladrones son los que roban. ¿Habrá alguna monja que robe? Ojalá Dios y no, pero sí las hay. Aquí no sé si habrá, pero sí las hay en el mundo. ¿Habrá curas que roben? Que sí los hay. Ni los ladrones, ni los avaros. Ya hablamos lo que era la avaricia. Ni los bebedores. ¿Ni lo qué? Bebedores. A mí eso verdaderamente, esa traducción no me gusta. Porque ahí dicen ni los bebedores. La palabra verdadera es ni los borrachos, porque hasta Jesús bebió. ¿Sí? Hasta Jesús bebió. Entonces, bebedores no significa el que bebe con límite. Bebedores, los que beben sin límite, los que se embriagan, los que se emborrachan. ¿Y será que hay alguna monja que se emborrache? A lo mejor ustedes no, pero en el mundo hay. Y como esto lo estamos a través de las redes sociales, pues yo sé que muchas monjas lo van a ver. Y por eso se la tiro a ellas, para no tirársela a ustedes, ¿verdad? ¿Para que no me saquen la piedra? Porque si no me dan más comida aquí, ¿qué hago yo? ¿Me sacan corriendo? No. Entonces, yo sé que... Pero hay curas borrachos, sí los hay. ¿Y porque son curas van directo para el cielo y no hay ningún problema? No, señor. Que si no nos arrepentimos, que si no cambiamos... Oye, y una mona no debería emborracharse, y un cura no debería emborracharse, no debería embriagarse. Ah, tomarse una copita, eso no es ningún problema. Tomarse una cerveza, eso no es ningún problema. El problema es embriagarse, emborracharse. Ese sí es el problema. Aunque los protestantes dicen que se tome una copita va para el infierno directamente. Eso no lo dice la Biblia, lo dicen ellos, pero no lo dice la Biblia. La Biblia dice que el vino alegra el corazón del hombre. Y de Juan Bautista, ¿qué se decía? Que tenía un demonio porque no tomaba. Y de Cristo decía que era un borracho porque tomaba. De Cristo, ¿no? Entonces, pero ese no es el problema. Que digan, a mí que me importa. De Jesucristo decía que era un borracho porque él tomaba. Pero él no era un borracho porque no se embriagaba. Y nosotros podemos tomar, no hay ningún problema. Pero sin embriagarnos. La Biblia dice, y los que se embriagan, los borrachos, tampoco son del grupo de los buenos. Ni los difamadores. ¿Saben qué son difamadores? Aquella monja que se da cuenta que la otra monja cometió un error y la agarró con las gallinas, ¿qué digo? Con las manos en la masa. Me acordé de la película de Cantinflas. Con las gallinas, digo, le dijeron, ¿no? No, con la mano en la masa. Entonces, como descubrió el pecado de esa monja o el error de esa monja, ya tiene permiso para decírselo a todo el mundo, que no es así. Eso se llama difamación. No tiene por qué hacerlo, no tiene por qué decírselo a nadie. Pero es que la vi, eso es verdad. Pero si lo dice a otra monja que no va a hacer nada, se llama difamación. Pero que yo quiero que se corrija, perfecto, ore por ella y amárrese bien los pantalones o el cinturón, yo no sé qué tendrán, y amárrense bien y vaya y hable con la monja y dígale, mira hermana, te vi en esto y esto está mal.
¿A usted qué le importa? Ah, bueno, yo, porque soy hermana suya, ya, listo, cumplí con mi deber. Pero irle a contar a otra persona se llama difamación. Ustedes recuerdan de la difamación, ¿verdad? El que le fue quitando las plumitas a la gallina, ¿no? La penitencia que le puso el cura. Y cuando regresó le dijo, ahora vaya, recoja todas las plumas y las vuelve a poner. Dijo, imposible. Dijo, así es imposible cuando se le quita la fama a una persona. Difamación es cuando la persona sí exactamente haya cometido esa falla, ese pecado, y usted lo descubrió. Pero a usted, ¿qué le importa? Y si le importa, ore por él, hable con él. Pero no hable mal de él. Y la Biblia dice, y si ves que tu hermano cae en el pecado, corríjalo tú a solas. Si no se corrige, busque otra monja, y usted le dice, mire, por caridad, vamos a corregirlo entre nosotros. Ya le dije yo, pero no me hizo caso, volvió a fallar, vamos. Y si no se hace caso, vaya, dígaselo a la superiora, aunque se muera de rabia. Pero no se salte. Están los pasos que Jesús dio. Veo a una hermana y de una vez voy a la superiora, chismosa. ¿Por qué? ¿Eso es lo que dice Jesús? No. Jesús dice que tenemos que dar oportunidad y buscar la corrección de la persona. El cura tiene errores y tiene defectos como todo ser humano. Y yo sé que ustedes, las monjas, sufren mucho cuando están en la parroquia o ven cómo las injusticias de los curas y cómo el mal comportamiento y a veces los escándalos y bueno, todo lo que venga por ahí. Pero eso no les da permiso a ustedes hablar mal del cura porque están difamando. Hablen con el cura. Ustedes son monjas, son hermanas. Si no tienen pantalones para hacerlo, porque no cargan pantalones ni los vestidos. Entonces agarren una carta, hágansela y se la mete por debajo de la puerta. Anónima si quieren, pero díganle las cosas. No se callen. Y si se calla, cállese para siempre. No le diga más a nadie. O con un fiel, o cualquier persona. La difamación es un pecado. Yo no debo contar las fallas de la otra persona a nadie. Eso se llama difamación. Eso es prima hermana de la calumnia. Y prima hermana del chisme, que son cosas distintas. Calumnia cuando usted inventa y chisme es que a usted no le consta. Yo no lo vi, pero a mí me dijeron. Y la persona que me dijo, yo creo que no me dice mentira. Yo creo que esa persona, eso se llama chisme. Y lleva y trae. Sigue. Ni los usurpadores heredarán el reino de Dios. Heredarán el reino de Dios. ¿Se da cuenta? El reino de los cielos se parece a una red donde pesca toda clase de pescado, pero al final serán agarrados unos, los buenos, y los malos al fuego. No heredarán el reino de los cielos. Eso significa, no están en la lista de los buenos. Se fueron para otro lugar. La Biblia misma nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. La misma Biblia nos lo explica y nos dice qué clase de pecados hay. Por ejemplo, otra clase, otro, para mirar si nosotros estamos, en qué bando estamos, en los buenos o en los malos. Otra lista de pecados nos la da, por ejemplo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Una lista también donde usted y yo podemos hacer un examen de conciencia. A veces no sabemos ni qué es pecado. Yo quizás pecado no tengo. ¿Qué pecado voy a tener yo en un convento? Vamos a ver si es verdad. Aquí la Biblia nos va mostrando qué es pecado. Pecado no es lo que usted diga que es pecado o lo que usted piense que es pecado. Pecado es lo que Dios dice que es malo. Lo que ofende a Dios, lo que está en contra de sus mandatos. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que es pecado, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a ver unas clases de pecado para hacer un examen de conciencia. Porque si ustedes vienen al retiro, pero no hacen un examen de conciencia para ver en qué han ofendido a Dios desde las Sagradas Escrituras y tienen la mentalidad que ustedes mismas se pagan y se dan el vuelto. Ustedes dicen, no, esto no es pecado, para mí esto no es pecado, se pagan y se dan el vuelto. No, tenemos que entregarle cuentas a Dios. Oigan. Segunda de Timoteo. 3:1. Quiero que sepas Quiero que sepas
¿Y por qué quiero que sepa? Porque no lo sabemos. Porque no lo sabemos. Entonces, si Dios quiere que lo sepa, por eso yo se lo voy a leer. Bueno, no lo voy a leer, lo voy a leer a ella. Pero yo le doy el capítulo y versículo. Porque Dios quiere que yo lo sepa y que usted lo sepa. Sería yo un egoísta saberlo yo y no mostrárselo a ustedes. Yo quiero que lo sepa. Y si alguna monjita no quiere saberlo, pues haga lo que decía la hija de mi mamá. Cuando mamá comenzaba a predicar, le decía, ay, mamá le predicaba y mamá le hablaba y se inspiraba a mi madre y le dedicaba tiempo, porque andaba en malos caminos, estaba por ahí en la perdición. Y cuando mamá ya estaba terminada, le decía, escuchó mi hija estos consejos para que le vaya bien en su vida. Ay, madrina, me entra por aquí y me sale por aquí. A mí qué me importa, que al final diga una mona, lo que dijo el cura me entró por aquí, me salió por aquí. Bueno, seguimos siendo amigos, no hay ningún problema. Yo no tengo problema por eso. Yo aprendí a predicar como Juan Bautista. ¿Se acuerda dónde predicaba Juan Bautista? En el desierto, donde nadie lo escuchaba. Donde nadie le hacía caso. Yo aprendí ahí, en esa escuela aprendí yo, en la de Juan Bautista. Va. Quiero que sepas que en los últimos tiempos sobrevendrán momentos difíciles. Difíciles para las monjas y para los curas. Difíciles para los creyentes. Difíciles para los cristianos. Muy difíciles, porque son tiempos tentadores. Son tiempos donde usted no puede vivir la fe, donde le cuesta practicar lo que cree. Tiempos muy difíciles. Ah, está escrito ahí. Ojo, yo no lo escribí. Tampoco lo estoy leyendo. Yo solamente le estoy dando capítulo y versículo. Va. Porque los hombres serán egoístas. Los hombres y las mujeres, ¿no? Pero bueno, ahí se abarca todo, ¿no? ¿Por qué? Porque las monjas serán egoístas. Y los curas serán egoístas. ¿Por qué? Porque ven un mundo egoísta. Y viven en un mundo egoísta donde cada quien jala para su lado y donde el otro no es familia mía. Egoísta. Lucho por mí solo, busco todo para mí. Egoísta. Amigos del dinero. Ya lo hablamos. Ese es el gran problema que tenemos. Jactanciosos. Jactanciosos. Se creen la última Coca-Cola del desierto. Díganme a Jaimito. ¿Usted sabe cómo es Jaimito, no? Cuando le dan un carguito. Díganme. Aquella monja humilde, sencilla, y le dan un carguito, se sopla como el sapo. En el convento lo maximito es ella, porque le dieron un carguito. ¿Y las demás? Si no se arrodillan a mis pies y me besan los pies, no van conmigo. Los tiempos son difíciles. Imagínense usted las otras monjas para vivir con esa monjita. Tiempos difíciles para vivir la fe ahí, para poder ver a Cristo en esa monja. Jactanciosa. Se jacta de. Soberbios. Igual, van por el mismo camino. Soberbios. No bajan la cabeza. No saben perder. No bajan la cabeza, no se dejan corregir. Soberbios. El soberbio no se deja corregir. Mire, hermana, usted quiere saber si usted tiene el problema de la soberbia. ¿Qué hace usted cuando alguien le corrige? Llámese la superiora o llámese la inferiora. ¿Qué hace usted cuando alguien le corrige? Si usted se enfurece, créame que usted tiene el pecado de la soberbia, el mismo pecado de Satanás, que lo dejó de ser anden de luz y lo llevó a ser anden de tiniebla. La soberbia. ¿Qué? ¿Qué se ha creído esa mona? ¿Qué se ha creído? ¿Qué se ha creído esa persona? O la soberbia no solamente en el convento, con las personas de afuera, que consideramos a veces desechables, como mucha gente, o basura, gente que no vale nada en la sociedad. ¿Cómo miramos a los demás? La soberbia nos traga. Díganme los curas. Yo soy el párroco aquí.
Y ya está quemando, ha dicho ya. Y se traga el mundo entero. Y se cree la última Coca-Cola del desierto. No hablemos de los obispos. ¿Qué está pasando? Los tiempos son difíciles. Estamos viviendo en un tiempo muy difícil, donde la soberbia nos está destruyendo. Y no seguimos el ejemplo de Cristo. El hombre más hombre de esta tierra fue humilde. Y como cordero llevado al matadero, enmudecía y no abría la boca. La soberbia. Cuando usted a alguien le dice algo, o le meten un insulto, o le hacen algo, ¿cómo reacciona? Soberbia. Sigue. Difamadores. Difamadores, ya hablamos. Rebeldes con sus padres. Y en este caso ya no sería rebelde con sus padres. Porque a lo mejor ustedes no lo tienen aquí, excepto una que creo que tiene la mamá aquí. Rebeldes con sus padres. En este caso sería rebelde con sus superiores. ¿Será que hay monjas rebeldes con las superiores? Que las hay. Ustedes no, las que nos están viendo a través de las redes sociales. ¿Ustedes me entienden? ¿Será que hay curas rebeldes con el obispo? ¿Rebeldes con el papa? ¿Obispos de Alemania rebeldes contra el papa y contra la iglesia? ¿Mismas monjas rebeldes contra la iglesia? Sigue. Desagradecidos. Desagradecidos, ni siquiera malagradecidos, porque malagradecidos son agradecidos pero mal, pero desagradecidos nada de agradecer. ¿Y no será que nosotros somos desagradecidos? Eso es pecado, ¿no? Eso es pecado. ¿Cuántas veces otra hermana nos hace un favor y no somos capaces de decirle gracias? O una persona en la vida nos hace un favor y no somos capaces de decirle gracias. Desagradecidos. ¿Por qué? ¿Cuántas personas han dado mucho por nosotros y nosotros no somos capaces de agradecerle? Y a lo mejor no con palabras, a lo mejor con el trato. Impíos. Impíos, gente mala, no tienen piedad. Incapaces de amar. ¿Habrá monjas incapaces de amar? Que las hay, incapaces de amar y deciden morir sin amor. ¿Y curas? La gente dice que los curas mueren sin conocerse y sin amarse. ¿Y las monjas? Pues también, la misma familia. No nos amamos, más bien nos echamos cuchillos. Vemos que el otro es como el contrincante o el que me va a hacer el cajón, el que me va a quitar mi tolete, ¿o qué? Implacables. Implacables, nadie lo puede aplacar. Calumniadores. Ahora sí viene la otra parte, la tía, apareció la tía. La tía es la calumniadores, los que calumnian. ¿Sabe que eso se da mucho en la vida religiosa? ¿Por qué? Porque invento algo contra aquella hermana, porque la veo que está muy allegada a la superiora, y para que la superiora la deje a un lado, le invento una. O porque esta me cayó mal y porque me la voy a vengar. Venganza, venganza, le dijo el ganso a la gansa, venganza. Viene la venganza. Y porque voy con venganza, invento una, y claro, y a mí me han de creer. ¿Por qué me han de creer? Porque yo soy encargada de otra casa, yo también tengo poder. Y la superiora me va a creer a mí, porque ella tiene más confianza en mí. Igual que los curas. Los curas. A mí me han hecho una los curas. ¿Sí? Y también los obispos, muchos obispos. Gracias a Dios no aquí, en otros países. Pero curas aquí sí, obispos en otros países.
Pero a curas aquí. Cuando yo era seminarista, cuando yo era diácono, sufrí. Hubo 2 curas que me hicieron un informe, pero se me reían la cara así. Usted me cae mal. Porque yo me gustaba la palabra de Dios, porque leía la palabra de Dios, porque cuando hablaba con la gente le hablaba con la palabra de Dios. Eso me cae mal. Le voy a hacer un informe para que no lo reciban en ningún seminario del mundo. Le van a votar. No seré feliz hasta que no lo voten. Porque usted, ¿qué hace con la Biblia? Eso es ser evangélico. Usted va a parar con evangélico. El primer informe era una Semana Santa. Y no llegamos a la ¿qué cuento de Semana Santa? Ni qué nada. Los 2 primeros días y me dijo, lárguese. Agarré la maleta y me vine. Llegué a la casa, pasé la Semana Santa en la casa, me mandaron. El seminario me había mandado para la parroquia. Y la parroquia me había mandado para... La parroquia me mandaron para la casa, me voy para la casa. Cuando terminó la Semana Santa, me llama el rector y me dice, Toro, ¿qué pasó con usted? Le dije, nada, usted me mandó para la parroquia y me dijo que me sometiera al padre. Y el padre me mandó para la casa, pues me voy para la casa. Dijo, Toro, llegó un informe suyo que ningún seminarista en el mundo podría hacer lo que aquí dice usted. Es más, no soy capaz de leérselo, porque sería una falta de respeto. Y me quedé con las ganas de saber qué había escrito. Lo agarró, le pedazó y lo tiró a la basura. Me dijo, cuénteme qué pasó. Le eché el cuento. Después otro. Que paz descanse, porque ya se murió. Me hizo otra. Inventó unas. Ese bravo, porque yo daba la comunión con caché a mi Señor, cuerpo de Cristo. Y él no, cuerpo de Cristo, 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 cuerpo de Cristo. Y a mí no me gustaba así. Me dijo, no, vete. También me corrió. Y era por diciembre, me fui, pasé otra vacación en la casa. Pero ese ya fue con el obispo. El obispo me llamó. Me trajeron un informe suyo pésimo. Me hablaron muy mal de usted. Pero dime algo. ¿Qué quiere que le diga? Yo soy el huevo. El cura la piedra. Si me estrello con él, me parto. Y si él se estrella conmigo, me parto. Haga lo que tiene que hacer. Dijo, no, yo te quiero escuchar. Ah, ¿me quiere escuchar? Sí. Ah, pues entonces le cuento. Y les conté. Me dijo, tranquilo, está bien. Me cambió de lugar. Me fui para otro lugar. Y le doy gloria a Dios porque ese cura antes de morir, en un retiro, se paró llorando y le dijo, Monseñor, quiero pedirle perdón porque lo que yo dije del Padre Toro en tal tiempo era pura mentira. Era solamente para hacerle daño porque me caía mal. Toro, ¿me perdona? Y yo le dije, yo lo perdono. Pero calumnias. Los curas. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se entiende? Un obispo del extranjero llamó a mi obispo y le dijo barbaridades que yo le había dicho a él. Y yo me quedo sorprendido porque todas las barbaridades que él dijo que yo le había dicho a él me las dijo a mí. Y yo guardé silencio. Me dijo mi obispo, ¿y qué? Le dije, ¿quieres la verdad? Me dijo, sí. Eso me lo dijo él a mí. Y yo guardé silencio. Si usted me cree, bien, y si no me cree. Pero el obispo me conoce y me dijo, yo le creo. Ya la cara mentira. Yo soy sincero. A mí que digan lo que quieran. Pero a mí me ha pasado. Y dice la Biblia, los tiempos son difíciles. Hasta los curas son calumniadores. Hasta los obispos son calumniadores. Hasta las monjas son calumniadores. ¿Qué se espera de los demás? Tiempos difíciles. ¿Y qué hacer ante una calumnia? ¿Una calumnia cuál es el problema? Una calumnia se cae por sí sola. Una calumnia no es pecado para mí. Yo no tengo ninguna culpa. No va a decir, porque a usted lo calumniaron, váyase para el infierno. No, señor. Si a usted lo calumniaron, más bien, le quitan peso de encima y ellos se van para el infierno. ¿Me capta la idea?
Los calumniadores son los peces que hay que tirar al fuego. Y ojo, podemos caer en eso, por venganza o por lo que sea. Desenfrenados. ¿Saben qué significa desenfrenado? Imaginen un carro sin freno. No tiene freno para nada. Lo que le viene a la cabeza lo dice. Cuando le da rabia, insulta hasta la madre. Y después le dice, es que me dio rabia y ya, y le pido perdón, ya, no hay problema. Desenfrenado. Y ese desenfreno en todos los aspectos. Desenfreno sexual, desenfreno ante el alcohol, desenfreno en droga, que hay curas que han caído en la droga, monjas que han caído en la droga. Desenfreno. Desenfreno significa sin freno. Se les fue el freno. Para hacer las cosas malas ya no tienen freno. Nada los frena. ¿No han visto de ustedes los escándalos en la iglesia de curas que violan niños? ¿Qué es eso? Desenfreno. ¿Se acabó el freno? Ya no hay freno. Pero eso puede pasar y está pasando. Y dice el Señor, cuidado, porque esos peces no van a un lugar especial. Esos van al fuego. Tenemos que tener freno. Por eso la Santa Madre Iglesia Católica nos enseña a nosotros a hacer sacrificio para mantener el freno. Freno de mano y freno de pie. Doble freno. O si no, ¿para qué es el sacrificio? O si no, ¿para qué es la cuaresma? O si no, ¿para qué es el ayuno? O si no, ¿para qué es la abstinencia? Para mantener freno. ¿Y qué pasa con una monja que no haga ayuno ni abstinencia? Desenfreno. ¿Y qué pasa con un cura que no haga ayuno ni abstinencia? Desenfreno. Porque así es que se frena el cuerpo. Se domina, se doblega. El desenfreno es, yo hago lo que a mí me da la gana. Ella. Crueles. Gente cruel. Yo era cruel. Y yo le pedí perdón al Señor porque yo era cruel. Si a ella no le gustaba algo, yo disfrutaba haciéndoselo para que sufriera. Eso es ser cruel. Y mientras más sufriera, yo era más feliz. Eso es ser cruel. Y hay gente cruel a nuestro alrededor. Hay monjas crueles que les gusta ver sufrir a las otras. Hay curas crueles que les gusta ver sufrir a los demás. Y se ríen y se gozan. Y lo disfrutan. Estamos en tiempos difíciles. Enemigos del bien. Enemigo del bien. Usted me cae mal porque usted es anticuado. Usted no está en la moda. Usted es una monja anticuada. Usted es un cura anticuado. No, pero mire que el Señor pide... No, que cuente usted. La palabra de Dios ya pasó de moda. Enemigos del bien. ¿Qué? Ya deja de ser tonto, eso es ser tonto. Vamos a tomarnos una cervecita, vamos a una parranda y ahí... ¿Cuál es el problema? Si nos embriagamos, pues no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y conduce a otras personas que están por el camino del bien, los conduce al camino del mal. Y dice Jesús, a esa persona más le valdría amarrarse al cuello una piedra de molino y tirarse al mal y que se lo traguen las ballenas. Traidores. Traidores. Traición. Hemos traicionado muchas veces. Hemos traicionado a Dios. Hemos traicionado a la iglesia. Hemos traicionado a la congregación. Hemos traicionado a la familia. Hemos traicionado a los amigos. Hemos traicionado. ¿De qué manera? Cada uno sabe. Aventureros. Aventureros. Voy a aventurar. A ver qué. Voy a aventurar. Voy a experimentar. Me invitan para una cosa. Yo lo voy a hacer. Una canita al aire, ¿cuál es el problema? Aventureros. Inventando lo que ya está inventado. Obcecados. Eso sí no sé qué era. Ustedes buscan en el diccionario. Más amantes de los placeres que de Dios. Más amantes de los placeres que de Dios. ¿Cuál es el problema de las monjas? ¿Otra vez? Que son... Más amantes de los placeres que de Dios. ¿Por qué el mundo marcha mal y por qué hay tanta crisis espiritual? Porque los curas son
más amantes de los placeres que de Dios. Esos son los últimos tiempos. Y esos son los tiempos difíciles. Y en esos tiempos estamos. Pero es que eso lo somos nosotros. ¿Cuándo nos vamos a arrepentir? ¿El día que muramos? No, hermanas, no. Es el momento de arrepentirnos. Es el momento de cambiar. Y aunque harán ostentación de piedad, Aunque aparenten, aunque lo aparenten, carecerán realmente de ella. están arrodilladitas y están pensando cómo hacerle daño a la otra monja. Están arrodilladitas, están maldiciendo a la Madre Superiora. ¿O no? Ustedes no, las que están viendo por internet. Ajá, esas. Y eso es pecado. La piedad, nada. ¿Saben qué es piedad? Piedad es respeto por Dios y por las cosas de Dios. Sí. Hacer lo que estoy haciendo. Si estoy en oración, estoy en oración. No estoy amagando estar en oración. Si estoy en la misa, no estoy amagando. No estoy como los muertos, cuerpo presente, porque la mente está volando por allá. Apártate de esa gente. Apártate de esa gente. Entonces tengamos cuidado, porque este grupo es el grupito que va al fuego. Y usted y yo no queremos ir al fuego. Usted y yo queremos ir al reino de los cielos. Papá Dios, te damos gracias porque tu palabra nos muestra cuáles son aquellos que como los peces buenos van a un lugar bueno o como los peces malos van a un lugar de fuego. Y porque a través de la fe nos animas a caminar por el sendero del bien para ser esos peces buenos, esas monjas buenas, esos curas buenos y más que buenos, santos. Ayúdanos, Señor, a saber distinguir claramente entre el bien y el mal y decidir firmemente, con alegría, por el bien. Amén.